Vamos a analizar específicamente el ciclo de vida de un proyecto de software libre, ¿no? Los ciclos por los que pasa, o las fases por las que pasa un proyecto de software libre, como ya vimos en otras ocasiones, van a ser diferentes dependiendo de cada proyecto, pero bueno, principalmente todos van a tener en común que son proyectos distribuidos y que tienen frecuentes iteraciones, o sea, se pasa por estas fases continuamente, ¿sí? Las fases, ¿cuáles van a ser? Bueno, una introducción, un crecimiento, una madurez y bueno, y en algunos casos pasará que habrá una disminución del uso del software o una reactivación, incluso con posibilidades de que se bifurque ese proyecto y surjan proyectos paralelos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la introducción en un proyecto de software libre? Queremos un nuevo software y típicamente hay un promotor que crea esa estructura inicial, contacta a otros miembros del equipo, ¿sí? Normalmente ese promotor queda como líder del grupo y dirige a todo el resto para que pueda hacer el trabajo y comunicar claramente la misión y los objetivos del proyecto, ¿sí? En esta etapa, como es el inicio, es muy raro que haya una asignación directa de los trabajos, sino que los miembros se van a proponer para hacer una parte que ellos sepan o que les interese, ¿sí? El líder no es alguien que diga vos haces esto, vos haces lo otro, sino que más bien va a ser un facilitador que va a permitir la integración entre todos los participantes, ¿no? En este caso, les puedo comentar un poco de, por ejemplo, cómo era, eh, salvando algún error que pueda cometer, cómo fue la historia de el inicio del kernel de Linux, ¿no? Había un libro escrito por Tannenbaum, si no recuerdo mal, que se llamaba Sistemas Operativos, todavía existe el libro y lo pueden leer, y en ese libro venía el código para desarrollar un sistema operativo. Ese sistema operativo, en contraposición con Unix, se llama Minix, ¿no? Que era como un Unix mini Unix, ¿no? Se llama Minix. Estaba el código, todo, lo iba explicando exactamente qué hacía cada cosa y podía venir con un disquete con el código, porque en aquella época no había internet para descargarlo, pero era un software solo para uso educativo. O sea, si alguien usaba Minix, no podía utilizarlo también de manera comercial o hacer modificaciones, ni nada que se le parezca. Entonces, Linus Torvalds era un estudiante, creo recordar, en Finlandia, y dice, pues, yo quiero un Minix, pero lo tengo que escribir de vuelta de cero, porque no puedo usar el código de Tandem. Y entonces convoca por correo electrónico, porque ya en aquella época había listas de distribución de correo electrónico, convoca a la gente para que lo ayude a reescribir el Minix, básicamente, ¿sí? De forma que lo pueda usar y se pueda distribuir, ¿no? Entonces así empieza él como líder de este proyecto y sigue como líder a fecha de hoy, ¿no? Entonces la gente se va anotando y van desarrollando un sistema operativo independiente de Minix, equivalente pero independiente. Bueno, él no quería, creo que se llamara Linux, pero alguien terminó poniéndole ese nombre por él y ahí quedó, ¿sí? Una vez que está esta parte inicial, ¿no? El software o el proyecto de software libre empieza a crecer. El proyecto crece, los usuarios ven que tiene una utilidad, en este caso era una utilidad clara, no había en ese momento una alternativa de código abierto, existía el BSD, que era un Unix hecho por la Berkeley Software Division de la Universidad de Berkeley, ¿no? Y esto surge como una alternativa y tenía una utilidad, ¿no? Entonces, como crece y hay cada vez más usuarios, el que lo administra, ¿sí? Agrega a esos usuarios, algunos para administración y otros a desarrollo, ¿no? Y a partir de que crece el software, o el proyecto de software, ¿no? Se hace necesaria ya una estructura más formalizada. Por eso les comenté yo alguna vez que, bueno, que Linus Torvalds todavía es el dueño del proyecto, de alguna manera, del kernel de Linux, y él se autodefine como un dictador benevolente, ¿no? Entonces, él está como por encima de esa estructura formal, ¿no? Se empieza a centralizar, hay como un núcleo de desarrolladores centrales y después hay otros que aportan solamente, y de alguna forma ya sí que ese núcleo puede delegar las funciones de una manera formal,
¿no? Ya sí que hay tareas asignadas específicamente. El caso de Linux, obviamente que pasó por esta etapa también y hoy en día se encuentra en una etapa posterior ya que es la etapa de la madurez. ¿Sí? En la madurez de un proyecto de software libre lo que pasa es, bueno, ya hay un montón de usuarios y desarrolladores, se delegan, ¿sí?, las obligaciones o las responsabilidades a cada parte de los miembros de la comunidad, se empieza a generar una burocracia, ¿no? Y puede haber resistencias a la burocracia. Hoy en día uno no puede aportar alegremente al kernel de Linux, tiene que pasar por una serie de, de estamentos burocráticos antes de que lo dejen aportar, ¿sí? Y bueno, hay más formalidad, son más rígidos para aceptar cambios, tienen cierta flexibilidad, pero mucho más rígido que al inicio, obviamente, porque hay que cuidar un software que ya está siendo usado por muchísima gente. ¿Sí? La mayoría de las decisiones son por consenso, pero, por ejemplo, les comento yo del caso del kernel de Linux, donde Torvalds todavía se reserva para él un poder de veto, ¿sí? Y hay reglas y normas claras de todas formas para aportar y resolver conflictos dentro de todo este proyecto. Ya cuando está maduro ya hay una organización más clara dentro del proyecto, aunque siempre se tiende a que haya de alguna manera un poco de autogestión para que las personas que participan no abandonen en un primer punto, ¿no? Entonces, llegado a la madurez, obviamente el software lo usa todo el mundo y bueno, y pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede pasar que el interés en el software disminuya y desaparezca, no hay más que ver la cantidad de distribuciones que han ido surgiendo en el tiempo y muchas han desaparecido y otras no, o bien eh, se mantienen, como el caso del kernel de Linux en una madurez, ¿sí? O incluso algunas pueden llegar a decaer y reactivarse, ¿sí? Por ejemplo, el OpenOffice en su momento había empezado a decaer y surgió un proyecto paralelo que se llama un fork, ¿sí?, del proyecto inicial, que se llama LibreOffice y que es el que ahora es más popular, ¿sí? Que está también obviamente en una madurez como ya estaba OpenOffice en su momento. OpenOffice ahora existe todavía y hay algo, pero bueno, tiene cierto uso, pero el que más creció, que se reactivó, digamos, fue LibreOffice. ¿Sí? En este caso, bueno, ¿qué pasa? Si los usuarios prefieren otra solución, insisto, como el caso de LibreOffice, ¿no? Ya no usan OpenOffice, los desarrolladores pierden interés porque o lo compró una empresa o lo que sea y se van al nuevo proyecto. ¿Sí? En algunos casos puede resurgir el propio proyecto anterior, o sea, OpenOffice lo había comprado Sun, después lo compró Oracle a Sun, por lo tanto al proyecto, y después creo que lo tomó Apache y es de Apache. ¿Sí? Entonces, en ese caso puede volver a resurgir el interés en el proyecto y puede que aparezcan otra vez desarrolladores que quieran continuar. ¿Sí? En otros casos ya muchas veces los desarrolladores se van a otro proyecto. ¿Mm? También hay casos en los que desaparece o pierde interés o por otros motivos de fuerza mayor, desaparece el líder del proyecto, ¿no? Como el caso de Debian, por ejemplo, la distribución Debian, donde, bueno, el muchacho Ian, ¿no? Debian, Debra e Ian eran una pareja. eh, Ian creo que falleció ya. Eh, Obviamente no puede seguir con el rol de líder del proyecto. Bueno, hay otra persona que cumple ese rol. O también, bueno, si nadie lo quiere asumir, desaparecerá ese proyecto. En el caso de Debian no desapareció, tiene un estatuto muy claro de cómo se elige el líder y el proyecto sigue, obviamente, y bueno, lo que yo estoy usando ahora, que es Ubuntu, está basado precisamente en la distribución de Debian, ¿no? Entonces, esto es un poco para que ustedes vean dentro del ciclo de vida de un proyecto de software libre las distintas partes por las que puede pasar.